Listo. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es las cadenas de valor de origen vegetal. Básicamente vamos a hablar en el caso Ecuador, cómo están organizadas estas cadenas, qué productos nosotros tenemos, más que todo todos los productos orientados al tema de agroindustrial. Muy bien, sí se ve, ¿no es cierto? Iniciemos. Listo. Ecuador, la mayor cantidad de productos agropecuarios, y en este caso agrícolas como son los vegetales, son destinados para consumo local y en su mayor cantidad para consumo a la exportación. Ok. Primero vamos a dar un panorama de cómo está el tema de estos productos y cómo aportan a la economía nacional del Ecuador. Listo, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos un resumen, cómo se comportaron en el 2019. El 2020 es un poquito atípico por la situación que estamos atravesando, entonces una cifra súper real es 2019, ¿ya? El Producto Interno Bruto del Ecuador está calculado en 71.000 millones de dólares, ¿ya? Y de ese, solamente el 8%, que corresponden a 5.446 millones, están relacionados al aporte del PIB agropecuario, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es el PIB? Si es que prendan los micrófonos, cuénteme, ¿qué entienden por PIB? El Producto Interno Bruto, Inge. Muy bien. ¿A qué se refiere este Producto Interno Bruto? ¿Alguien me puede decir qué es el PIB en sí, el Producto Interno Bruto? Bueno, en sí hacen un corte de un año específico, cada año hacen un cálculo y es el conjunto de todos los bienes, servicios producidos en un país durante un año. Listo, entonces, en un año, todos los bienes y servicios que ha producido el Ecuador se calculan en 71.000 millones de dólares. 2020 no sabemos cómo se comportarán, pero asumimos que va a ser un poco menor que los años anteriores por toda esta situación de contracción económica, por la pandemia y por otros factores más. Ok, listo. Entonces, dentro de todos los bienes que produce el Ecuador, 5.500 millones de dólares son aportados desde el sector agrícola y pecuario, que representa el 8%. ¿Qué más tenemos aquí? Básicamente la economía del Ecuador se basa en exportar bienes. Y aunque no lo percibamos, pero gran participación tiene el tema, no solamente exportación como materias primas, sino el tema de agroindustrial, ¿ya? Entonces, los productos tradicionales en el Ecuador en el 2019 se comportaron que aportaron con 3.000 millones de dólares para generando divisas traídas desde el exterior. ¿Encabezado por quién? Primero los tradicionales, los que siempre se han venido produciendo. Banano, luego cacao en grano, orito, plátano, café en grano y café soluble. El café soluble tiene gran participación, el café soluble ya es un producto que es ya procesado y otros. Entre ellos, 3.200 millones. Y también hay los no tradicionales que empezaron a partir del 2000, 2010, y en estos 5 últimos años han tomado bastante fuerza. ¿Cuáles son? Rosas y otras flores,
madera en bruto y elaborados. No sé qué tan ventajoso será el tema de exportar madera. Aceite de palma. Muy bien. Brócoli, tabaco elaborados y otros. En sí son todos los productos que exporta el Ecuador. Aquí nos habla de $1 en FOB. ¿Quién me dice qué es FOB? ¿Alguien ha escuchado FOB o FOB? ¿Alguien ha escuchado qué significa FOB? Listo. Aquí siempre, cuando es temas de exportación, siempre hablan de valores en FOB, que es de la traducción en inglés es free on board, o sea, libre en transporte. ¿Qué significa? Que es el precio de la mercadería en sí, ya puesta en el barco. Solamente hace mención de esto cuando es exportación vía marítima. Entonces, no solamente es digamos, el banano, las cajas de banano, cuánto valieron, sino las cajas de banano más todos los costos aduaneros, costos de transporte y ya, y toda la logística hasta que lo colocan ya en el buque o en estos barcos de transporte. Entonces, free on board, o sea, libre a bordo, más o menos textualmente sería. Entonces, son los valores de exportación, ya que incluye valores de transporte, aduaneras y carga hacia los buques ya de salida. Eso en sí es. Siempre se utiliza. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, dígame. Esta partecita del FOB no lo entiendo. O sea, eso incluye, o sea, restándole el costo del transporte o incluye con el costo del transporte el FOB. Ya incluye todo, ya con todos los gastos. Por ejemplo, si yo tengo que un contenedor de banano que me vale, no sé cómo estará el contenedor, pero bueno, pongámosle un valor, tantos miles de dólares. Ese precio más precios de aduana, más precios de transporte y más precios ¿cómo es? De transporte y más precios ya de logística para subirlo dentro, embarcarlo. Todo ese valor se suma y ese es el FOB. O free on board, libre a bordo, es la traducción. Eso nada más. Porque a fin de cuentas es el precio que uno ya termina vendiéndolo ya, ¿no? Sí, en el mercado. Ya, claro, el que ya pagan, digamos, el producto ya puesto en el barco. Eso se refiere. Inge, una preguntita. Claro. Sí, en cuestión de lo que es el cacao, por ejemplo, uno en la bolsa de valores que revisa en el internet sale en toneladas, por ejemplo. Ahora mismo que estoy revisando está a 2.362. A ese valor, las personas que lo compran acá el cacao dicen que a ese valor toca disminuirle lo de la importación, o no. Sí, eso ya son pues, por ejemplo, en el cacao ya es precio de bolsa de valores y puesto ya en el país de destino. De hecho, son valores referenciales y de acuerdo a las diferentes calidades, si es A1, A superior y todas esas categorías que tiene el cacao. Pero o sea, hay que restarle dependiendo primero de la calidad de cacao que tiene y ya puesto ¿cómo es? Y descontarle todos estos valores. Ya es, digamos, ya más o menos diríamos, no es exactamente, pero es algo similar, es ya el precio que se le vende ya directamente a la industria en el extranjero, sería. Ok, ya. Eso nada más. Listo. Gracias por la pregunta. Ya continuamos. Aquí hacemos un ejemplo solamente del comercio agropecuario y agroindustrial con el bloque de la Asociación Europea de Libre Comercio, que básicamente es lo que Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, no sé cuánto, ¿ya? Que han hecho en el 2019. ¿Cuáles son los principales productos que han exportado? Aquí tienen un FOB de 25 millones de dólares, ¿ya?
15 millones en banano, es el que encabeza. ¿Qué más exporta? Fruta, flores, 9,1 millones. Brócoli, fruta congelada, orito y otros. ¿Ya? Solamente ese es para un sector de Europa nada más. Pero también que este intercambio ha importado, ¿cuánto es? 1,5 millones. ¿Ya? Es lo que más importamos de este bloque europeo. No es de toda Europa, solo de una parte de Europa. Papel y cartón, elaborados de madera, grasa y aceite de animales, caucho y elaborados, materias proteínicas y otros. ¿Qué significa esto? Que en esto siempre los países trabajan en sustitución de importaciones. O sea, que nosotros bien podemos producir esto, pero de pronto, uno, por temas de no cumplir los parámetros de calidad o ser competitivos con el precio. Son las dos únicas razones por las cuales a veces los países no logran estabilizar su balanza comercial y les toca importar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En el tema ya con el mercado exterior. ¿Cómo estas cadenas en forma general se van articulando hacia el mundo exterior? Verán que la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial del Ecuador está creciendo. ¿Qué significa? Que el Ecuador no solamente está ya exportando materias primas, solamente producto a granel. Está mejorando el tema de la exportación de ya elaborados. Por ejemplo, en el 2019 hacen un crecimiento de 666 millones, ¿ya? Esto es en el primer bimestre, en los primeros 2 meses, nada más. Que se toma como referencia porque los otros ya son atípicos. Ya marzo, abril, mayo, junio ya son unos meses que no se ajustan tanto a la normalidad, son atípicos. En enero y febrero, Ecuador del 2019, Ecuador, el saldo de la balanza fue de 666 millones de dólares. Y en enero y febrero del 2020 ya fue de 894. ¿Qué significa el saldo en la balanza? Hacen una suma, una resta, perdón. ¿Cuánto exportó versus cuánto importó? ¿Y cuánto queda de saldo? Ya. Todos los datos que les estoy dando son de fuente exclusivo del Ministerio de Agricultura y a su vez el Ministerio de Agricultura está sacando de sus bases de datos del CIPA y también de sus bases de datos del Banco Central del Ecuador. Entonces, totalmente están en la parte de abajo, está ¿cómo es? La fuente. Eso es del Banco Central del Ecuador y es del Ministerio de Agricultura. Ya. ¿Qué otra cosa? En el tema de exportaciones agropecuarias y agroindustriales, este crecimiento, por ejemplo, en el primer bimestre, está tomándose solamente el primer bimestre porque en el 2020 no tenemos muchos datos de referencia, los otros no son tan buenos como referencia para hacer alguna comparación. Entonces, ya a nivel general, en estos productos, por ejemplo, en valor FOB del 2019, ¿cuánto se logró exportar? Fue 1.127 millones de dólares. Y en el 2020, esto ha subido a 1.365 millones. ¿Cuáles son los principales productos que Ecuador está exportando hacia el mundo? Ahí tenemos. ¿Cuáles son? Son banano en cabeza. Luego sigue el cacao. Después sigue madera y elaborados, orito, arroz pilado y pitahaya también. En otros más adelante les voy a colocar en una diapositiva estaba ya más detallado. Listo, entonces Ecuador está mejorando su tema de crecimiento en estos últimos 3 años en las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Por ejemplo, miren en el 2017, ¿cuánto exportaban en tradicionales sobre todo? Estos aquí son productos tradicionales, agropecuarios y agroindustriales tradicionales. Estos son valores FOB. 3.820 millones en el 2017
Este valor creció significativamente en el 2018 a 4.087 millones y también en el 2019 está en 4.139 millones. 2020 todavía no hay cifras porque porque no culmina el año y también y está un poco en baja, ha de venir en menor precio para este año. Los productos no tradicionales también están en una tendencia de crecimiento. Empezaron en 2.300 millones en el 2017, 2.400 millones en el 2.434 millones en el 2018 y en el 2019 cerraron con 2.521 millones. ¿Bien? Entonces, es una buena señal de que la producción agropecuaria, la de alimentos sobre todo, es cada vez más demandante en el mercado internacional y Ecuador tiene esta ventaja de ser proveedor de este producto. Listo. Entonces, esta es una mirada general de los productos agropecuarios que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Ya? A continuación, vamos a ir analizando las principales cadenas que tenemos aquí en el Ecuador. Vamos a empezar a categorizarla ya por cereales primero. ¿Cuáles serán los cereales? El arroz, la avena, El el trigo, maíz. cebada. Exacto, muy bien. Ya. Entonces, estos son los productos que nosotros tenemos previstos analizar. Bueno, como decíamos, esta es una representación gráfica, un mapeo de cómo está el tema del arroz en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, en el Ecuador tenemos 3 categorías de productores de arroz. ¿Ya? El pequeño productor, el mediano productor, ¿perdón?, y el productor grande, ¿ya?, a nivel de producción. Pero también hay otra categoría de personas acopiadores, un tipo de intermediarios, que aquí los han denominado enganchadores, ¿ya?, que solamente hacen esta intermediación con el pequeño productor. El siguiente actor de esta cadena, ¿cuál es? Son las piladoras, ¿ya? Tenemos entonces las piladoras, las pequeñas piladoras, que los pequeños productores acuden a las piladoras pequeñas, los medianos productores a piladoras medianas, y también existen grandes piladoras en la costa ecuatoriana sobre todo. Ese es el comportamiento. Vamos cogiendo el camino del pequeño productor, va hacia un intermediario o enganchador, luego va a un pilador pequeño, después a otro tipo de intermediario, después de la piladora del arroz pilado, ya que son los distribuidores, y también va eso ya al mercado local, al mercado nacional. El mediano tiene algo similar, sino que como tiene ya alto volumen, directamente va a las piladoras medianas. Va a los mercados mayoristas y luego ya a los tienderos, directamente. Ya al tema ya de pormenoreo. Existe también algún tipo de desvío de productos, que es viceversa entre el país de Colombia, que traen arroz, lo traen y lo traen de vuelta también. Y también hay un tema de exportadores también que mandan arroz a Colombia. Un poco complejo, pero eso es por el tema de que oscila el precio del arroz. Más que todo este tema del subsidio el precio mínimo de sustentación siempre es atractivo para otros que tienen precios que son más bajos, otros países que compran el precio del arroz es un poco más bajo, entonces siempre va a ser atractivo venderle a Ecuador este cereal. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Otros actores también hay en la cadena, otras personas que no están directamente vinculados a esta cadena del arroz, sino que están vinculados de forma indirecta. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los privados, los bancos que dan créditos a los productores, las cooperativas, las prestamistas,
¿Quiénes más? Los proveedores de insumos, desde semilla, fertilizantes, agroquímicos, ¿ya? Los proveedores de maquinaria, los que venden maquinaria, alquilan maquinaria, ¿ya? Y todo este tipo de distribuidores locales, que básicamente están vinculados a los pequeños productores. Y también hay algunos actores que son públicos. Por ejemplo, ¿quiénes? El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. En ese entonces también hay otras LERAS, Agrocalidad, los GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Banco Nacional de Fomento, en ese entonces era, ahora es el Ban Ecuador, ¿ya? Y también está la UNA. Bueno, la UNA ya está en proceso de liquidación, de lo que tengo entendido. Pero bueno, cumplieron un papel muy importante dentro de la cadena del arroz. ¿Ya? Eso en cuanto a la cadena del arroz. No sé si hay alguna inquietud, ahora que ya los veo casi la mayoría. Quisiera también hacer un paréntesis en este momento para... Ya. Listo, hagamos una pausa al tema de la cadena del arroz. Listo. A ver, otro tema que quiero conversar. En vista de que ya estamos, esta semana terminamos y los tiempos son bastante cortos, y vi que durante en la revisión de los documentos de borrador de auto instruccional, vi gran parte de ustedes que ya tienen bastante avanzado. Felicitaciones. Muy pocas correcciones hubieron algunos. Otros que me enviaron en PDF no les pude enviar el retroalimentado del documento como los envié a los que estaban en Word. Eso uno. Y oficialmente la materia termina ya este mes. Sin embargo, por motivos de horario y de cuentas de Zoom, está programada la última sesión para este sábado, que tenemos sábado primero. Listo. Entonces, este sábado primero, yo desearía que empecemos ya con las presentaciones de los autoinstruccionales. Básicamente, no quiero una exposición tan extensiva, sino que en unos 5 minutos de lo que tienen, de lo que han trabajado en su autoinstruccional, me cuenten a todos los compañeros cómo ha sido todo este proceso de su emprendimiento. ¿Cuáles son los objetivos que tienen previsto? Y en unos 5 minutos contarnos cuál en sí es el emprendimiento y cómo lo tienen previsto desarrollar. Eso. Adicional a eso, se pueden ayudar con unas diapositivas, unas 3 o 4 diapositivas que indiquen solamente del proceso, que las pueden rescatar de ahí mismo de sus documentos que ya están estructurados. Eso básicamente. Entonces, eso quería ya coordinar. Porque el sábado tenemos 1 hora y el domingo también tenemos otra hora. Entonces, ahí quería ir balanceando para ver quiénes de pronto voluntariamente pueden iniciar ya la presentación el lunes, o si no es así, ya para ponerles dedocráticamente de acuerdo al listado que tenemos. Los escucho. Si hay algún voluntario. Ingeniero, una preguntita. ¿Claro? En las correcciones que los que sí le enviamos en Word, ¿cómo sabemos en qué debemos corregir o en qué estuvimos mal? Verán, en la misma calificación en la parte de abajo, yo les puse déjame entrar este momento. Yo les envié otra vez, le adjunté el documento en Word con revisión. No sé si lo lograron ver, déjenme ver si es que... Porque ahí o sea, debemos revisar donde dice calificaciones y ahí nos va a salir. No, más abajo ya envié. El momento que envié la calificación se envió también un documento en el cual estaba no con control de cambios, porque algunos como que se enredan en el control de cambios y otra vez me envían el documento lleno de cambios, entonces sí
Sí, he tenido complicaciones, pero les envío en resaltado. Veamos, veamos, a ver. Ya le comparto la pantalla donde está. Ahí está, sí. No sé si me encontraron, pero veamos industrialización. Espera, a ver. Ya. Entonces, aquí en el auto instruccional, en el momento que califiqué los borradores, ahí le coloqué. Todos tienen esto. Borrador autoinstruccional. Ya. Ingeniero, Dígame, ¿cómo le va? Buenas. dígame, buenas Estaba tardes. hablando sobre quién quiere defender el proyecto. Ya, Yo quiero ser el primero. ya, muy bien. Miren, por ejemplo, vean. Yo la segunda, Inge. Ya, Yo tercera, Inge. verán. Inge, pero Yo cuarta, Inge. Ya, a ver. Miren, Colocar. después de la calificación, le puse, se adjunta archivo con las observaciones en el resaltado, y ahí está el documento. ¿Sí ven? El documento Ya, de Word, Inge, gracias. donde estaban las observaciones. Me imagino que sí les llegó, ahí sí me dejaron un poco medio con la inquietud. A todos los que me enviaron en Word sí les volví a reenviar el documento con las observaciones Corregido. en la parte de abajo. No se revisen y me avisan más que todo. Ahora entonces vamos haciendo el listado de quienes van a iniciar las... Inge, pero una pregunta. Usted dice que el lunes, o sea, no vamos a defender el sábado, sino el lunes, y ya se acaba el sábado, el ¿No? domingo. En ningún momento dije lunes. Ah, yo escuché como que lunes. Dijo el sábado y domingo. Estaba, digamos, Ah, ya, ya. Ya, Inge, pero solo hacemos en diapositiva y ahí solo explicamos el emprendimiento y nada más. ya. La calificación del documento en sí, el documento físico, ya el documento final con las observaciones, tiene un puntaje de 7 puntos. La exposición tiene 3 puntos. En la exposición, 2 puntos van a ser en la manera como exponen. ¿Ya? Y un punto, la manera si es que utilizó algún material ilustrativo, una diapositiva y todo eso. Entonces, los 3 puntos más los 7 puntos del documento, suman los 10 puntos del autoinstruccional. Es en sí. Ah, durísimo. Ya. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. El sábado igual es a las 5:30 la clase, igual el domingo. El domingo es a las 5 por un tema de, ¿cómo es? De espacio en las cuentas de Zoom. Sábado 5:30 y domingo 5. No encontré otro espacio también en las cuentas de Zoom. Ahí. Listo, entonces voy a ir anotando aquí. Me van diciendo el nombre porque solo les escucho la voz y no... A Jason me parece que le doy... Claro. Pagué piso ya. ¿Quién más? Evelyn, Zapata, La segunda, ella siempre quiere ser la segunda, dice. que eres loca. Ya. Cállate. Cecilia Cordones. Ya, ¿quién más? No se cabrea. ¿Perdón? Me hace cabrear, dice. No se enoje. Ya, a ver. ¿Hay alguien? Dayana, te Dale, tocaba. Mayrita, dale si quiere. Allá, ahí no habla. Mayra Confirma, Jaramillo, confirma. anótelo. Mayrita también tiene con ganas de exponer. Mayrita, confirma. Ya le dije que me anotara. Listo. Ay, Verá, tenemos... No, Mira, no, no. apúntale a Ana Mayra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta Dayana Jacome.
Dayana Jacome. Yo también voy para el sábado, Inge. Yo, Inge, después de Juan Gaona, sábado. de Gaona me pone a mí, Inge. Buenas tardes. Ya, listo, ya. Habla 2, Carlos. 4, 5. Yo creo que con 5 presentaciones estamos el sábado y una más, por si acaso sean bien ágiles en Pancho presentar. Pistolas. ¿Perdón? Pancho Pistolas, ahí mismo póngalo. Francisco, ya, listo. Muy bien. Y el resto, eso sí, todos asisten para el día domingo, para también escuchar las presentaciones de todos los compañeros. ¿Y qué tiempo la exposición? Verán, lo ideal es 5 minutos, pero de pronto quieren explicar más hasta exagerando 10, pero 5 es lo ideal, pero pueden máximo 10, porque tampoco son 60 minutos, tenemos intervalos hasta que ponen la diapositiva, hasta que no les refleja la pantalla y todo eso. Hay un lapso de 1 a 2 minutos. Entonces sí les sobra 2 minutos, 8 minutos de exposición a cada uno. Pero lo ideal en 5 más una pregunta, que 2 o 3 minutos, estamos con 8 minutos. Así nomás. Listo. Entonces, quedan para el día sábado Jason, Evelyn, Cecilia, Dayana, Juan Gaona y Francisco que van a exponer, ¿ok? Entonces, dígame. Positivo. ¿Qué composiciones lleva las diapositivas? Básicamente el tema, los objetivos, a qué resultó la metodología, cómo van a ser y los resultados. Y conclusiones también. Pues. Ese poquito. Sí, en todo caso traten de hacerle máximo unas 4 o exagerando 5 diapositivas. ¿Ya? Para que puedan exponer. Y traten de hacer un pequeño ensayo y cada diapositiva tratar de irla resolviendo en 1 minuto o 2 minutos exagerando. Inge, ¿Ya? disculpe que creo que ahí tuvo un error porque en lugar de Dayana iba Mayrita. Lo que pasa es que yo, como estoy en la finca, tengo que salir a la Concordia por el tema del internet. Entonces, si me cambia mejor para el domingo. Póngame a mí, ingeniero. Póngame a mí, soy Carlos de la Cueva en vez de Dayana. Es que Mayrita dijo mi nombre en lugar del de ella. Mayra Jaramillo y Dayana Jacome porque tú también dijiste que querías. Ingeniero, le habla Carlos. Póngame a mí, Carlos de la Cueva en vez de Dayana. Tú querías tercera, Dayana. No peleé. Ya, entonces miran así, pero cuando confirmen no dijeron nada, pues. Jason de la Cueva, Evelyn Zapata, Cecilia Cordones, Carlos de la Cueva, Juan Carlos Gaona y Francisco de la Cueva. Listo, entonces el sábado no. Ok, gracias. Ya. Inge, otra pregunta, el examen es para mañana. O sea, así tenía previsto. Pero si desean, lo podemos trasladar máximo hasta el domingo. Porque sí, yo estuve revisando y sale para mañana el examen y los crucigramas, los juegos también solo hasta mañana. Para el martes de la otra semana, déjenlo. Pero no se les cruza con otra materia a ustedes, no, o sea, no quisiera tener... ingeniero. Todavía solo queda una materia final. Pero Inge, sí, háblalo desde mañana y déjelo hasta, no sé, hasta lo que digan los compañeros. Los crucigramas todavía. No, el martes está bien. Fin de semana no hay tiempo. Está bien, Tengo que pasar con la familia una semanita por lo menos. Claro. El martes no se les cruza con ninguna actividad. No, la otra materia es nueva, así que si es nueva, solo hacer presentación nomás. Inge, ¿el examen qué? ¿Todas las pruebas que dio? ¿O aparte de las preguntas? No, solo de estas últimas clases nada más. Lo que dio ahorita. Sí. Y las preguntas, sí. Ya. Cada prueba nos pone más duro. Me está dando la del zorro usted. Esa última todo durísima. No leen. Es que, a ver.
Dije, es que Me he puesto a revisar, verán. los enunciados eran más que bien todo, más largos. Me he puesto a revisar quiénes descargan los documentos, quiénes visitan la plataforma, quiénes revisan las, ¿cómo se llama? Las clases grabadas. Entonces, es bien bajo el número de alumnos que realizan eso. Entonces, ¿Pero ahí quiénes están son, los pues? resultados. Ahí tiene que poner una décima por los que... La plena. Ahí ayude por los que vieron los videos. Verdad. Listo. En todo caso, ya voy a tratar de hacerles un poquito más cortas las preguntas, la verdad, ya. Y que si hace alguna modificación, nos avisa por el WhatsApp, por favor. No, o sea, ya quedamos. En este momento, por ejemplo, las clases son para mañana, perdón, para el sábado la exposición. Claro, y el domingo también continuamos con el resto de exposiciones a las 5 de la tarde. Ahí están en la plataforma. Mañana sábado 5:30, domingo 5 de la tarde y el martes la prueba final y crucigramas. Okay. Ingeniero, una pregunta. Dígame, señorita. Por favor. Ingeniero, o sea que la prueba final va a ser de la unidad 6. Sí. ¿O quieren de todas? No, ahí está bien. Porque si deciden de todas les genero más preguntas. Está bien, solo Les era una aumento pregunta. nomás las... Inge, ¿y el auto completo el domingo también va a dejar hasta el martes? No, el auto el domingo. Lo que pasa es que igual debo calificarlo y leerlo. Y eso sí me lleva tiempo. Es que las pruebas se califican automáticamente, entonces ya... Póngale al ojo nomás. No, es por su bien. Por su bien. Póngale al ojo, no, ya estamos cansados ya. Estoy graduando ya. Listo. Y entonces, no sé si hay Inge, alguna por inquietud. favor. Sí, Inge. Dígame. ¿Podría todo lo que se ha resuelto ahorita pasarlo en un mensaje de WhatsApp al grupo, por favor? Ya. Listo, espérame. No sea malito, sí. Los acuerdos Muchas gracias. para las actividades finales. Por WhatsApp. Listo. Ya. Ok. Ya, muchísimas gracias por su atención. Voy a continuemos en donde estábamos. Ya. Está proyectando. Muy bien. Eso en cuanto al arroz. ¿Qué otro cultivo tenemos? Ah, el arroz mismo. Por ejemplo, aquí es más un tema descriptivo de cómo está la producción de arroz, pero en cáscara, tal como lo sacan de las fincas. Entonces, la principal característica aquí, ¿cuál es? Primero, la mayor parte de personas, bueno, la mitad de personas tienen propiedades de la tierra, son propietarios, con título, sin título. En redactario solamente un 20%. Un pequeño número de personas trabajan con crédito agrícola, 12%. Muchas personas no han sido beneficiarias por programas productivos. Y el mes donde son los mayores picos de cosecha, ¿cuándo es? Es octubre. ¿Ya? La superficie promedio de los productores de arroz en el Ecuador es casi 5 hectáreas, 4,94. La mayor cantidad de gente no asegura su cosecha. El mes de siembra es en junio. Y el destino de producción, como habíamos señalado, es intermediario la mayor parte de personas. A la industria el 36%, con centro de acopio 5% y otro tipo de destino un 2%. Como pueden ver, el intermediario tiene un gran participación en la cadena del arroz. Tenemos aquí.
las características de los productores. Bueno, tenemos una edad un poquito bien alta en el sector agrícola. Tenemos sobre los 53 por año, 53% de promedio. Se identifican la mayor cantidad como montubios y mestizos. Y un año de estudio promedio de 7 años. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales prácticas de la producción de arroz? La cantidad de material de semilla que utilizan, ¿cuál es? 76 kilogramos por hectárea de semilla. ¿Ya? ¿Qué variedades son las que más utilizan? La SFL11, que es la mayoritaria que utilizan. El Ferón, la SFL09, muy poco porcentaje LINEAP y LINEAP 14 y la mayor, un 15%, otro tipo de especies de arroz. La mayor cantidad de personas que utilizan arroz tipo reciclado y una semilla certificada, 29%. El reciclado, 71%. La mayor cantidad, 93%, prepara mecanizadamente utilizando motocultores las pozas y todo ese tipo de arroz. Y la cosecha son mecanizados. Aquí solamente la preparación y cosecha son mayoritariamente mecanizadas. Sistema de riego, totalmente el 97% tiene sistema de riego, el 96% utiliza fertilizante. ¿Y cuáles son los principales problemas en el cultivo de arroz? Plagas, enfermedades, el 77%. Bajos precios, el 5%, falta de agua, 5%, otro. Maíz duro. ¿Qué tenemos del maíz duro? Es otro cereal. Es un cereal que está en crecimiento. 7% entre años. ¿No? Y vamos analizando los últimos 10 años. En el 2018, la superficie sembrada subió a 255,000 hectáreas. ¿Ya? Disminuyendo 3% respecto al 2017. ¿Ya? En todo caso, ¿cómo se llama? El cultivo del maíz es de gran importancia dentro de la economía y sobre todo para las otras cadenas cárnicas de pollo, cadena cárnica de cerdo, sobre todo. ¿Cómo está la característica de la producción en el tema de maíz? La tenencia de la tierra. Propietarios con título, 44%, propietarios sin título, 30%. Arrendatarios, 22% y terrenos comunales, el 4%. Asimismo, el promedio de producción de maíz duro y maíz amarillo está en 5 hectáreas, en 4,57 hectáreas. Solamente el 37% accede a crédito, el 42% tiene un seguro agrícola y el 60% no es beneficiario de algún programa de fomento productivo. ¿Cuál es el mes de siembra? Enero. El 62%, el de cosecha, la mayoría en mayo cosecha. ¿Cuál es el destino de producción del maíz? Asimismo, en el intermediario la mayor cantidad, el 58%. A un centro de acopio, 36% y otro tipo de destinos es el 6%. Una caracterización social, el productor promedio de maíz es de 46 años. El 40% ha recibido capacitación en cultivo y, bueno, el ministerio aquí ha impartido casi el 91% de capacitación entre todos los productores. ¿Cómo se autoidentifican los productores de maíz? 51% montubios, 46% mestizos y otros el 3%. ¿Qué significa esto? Que la mayor cantidad de producción de maíz está en la costa ecuatoriana. ¿Qué prácticas agronómicas del maíz amarillo? Primero, utilizan cerca de 17 kilogramos por hectárea de semilla. ¿Cuáles son las principales variedades? Con el 22%, emblema 777,
La otra variedad que es de importancia es la variedad Triunfo, con un 13%. La variedad de Calf, 7088. El 10% con el Trueno. Y la otra variedad que es la Soma, en maíz duro. Ahí en el maíz, sí, como es una planta que se ve efectos muy inmediatos, la mayor cantidad de personas utilizan semillas certificadas. Reciclado muy poco. Muy pocas personas se atreven a utilizar semilla reciclada. ¿Qué tipos de mecanización realizan? La cosecha, el 23% utiliza mecanización. En el control de maleza, el 19%. La preparación del suelo, 15%, siembra, 14%, fertilización, 2%. ¿Cuáles son las actividades más duras, que demandan de mayor cantidad de esfuerzo? Son cosecha y control de suelo, y control de malezas y preparación del suelo. El 97% no tiene acceso a riego. La mayor cantidad de plantaciones son hechas al temporal. Y por ello es que el 98% realiza algún tipo de fertilización, y los principales problemas que tienen en el cultivo de maíz, ¿cuáles son? Plagas y enfermedades, 82%. Exceso de humedad, 14%. Falta de agua, 2%. Otro, 2%. Esto se corrobora, por ejemplo, con el anterior, donde decían que enero es el mes de la siembra y mayo es el mes de cosecha. Y en la parte litoral y también en los valles interandinos, donde son las mayores precipitaciones, ¿cuál es? Febrero. Y ahí tenemos gran cantidad de exceso de humedad. ¿Okay? Y aquí tenemos una infografía del rendimiento nacional del cultivo de maíz duro en invierno. Aquí hacen en tema de invierno porque es al temporal. La mayor cantidad, como no tiene riego, se dedica a sembrar solamente cuando aparecen las primeras lluvias. ¿Ya? ¿Cuáles son el rendimiento nacional? En promedio son 6,55 toneladas por hectárea, con una superficie total de 235.745 hectáreas. ¿Dónde está la mayor cantidad de plantaciones de maíz duro? Es en el litoral. ¿Sí? La parte de Manabí, Santa Elena, Guayas, el Oro, los ríos, y la parte de Loja. Bueno, en todo caso, esta parte es bastante maicera, Pindal y todo ese sector. ¿Qué tenemos? Los mayores rendimientos los tenemos en Loja, con 7,64 toneladas por hectárea. Y los menores rendimientos están en el Oro, con 5,28 toneladas por hectárea. Este es solamente el maíz destinado hacia la industria, el maíz duro, para la industria de balanceado sobre todo, y alimentación de las cadenas de porcinos y todas estas avícolas. El trigo en el Ecuador es otro cereal. El trigo del Ecuador, la verdad, Ecuador no es un productor de trigo, eso seamos muy claros. Entonces, y la producción de trigo aquí es muy marginal, es muy poca, es escasa. Solamente es para cubrir una ligera demanda de trigo a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2018 se dice que llegó a 5.398 toneladas, lo que significó una reducción del 7% respecto a la oferta del año anterior, o sea, respecto al 2017. La superficie pasó de 4.570 hectáreas en el 2017 a 3.336 hectáreas en el 2018, descendiendo un 27%. ¿Ya? En todo caso, esta tendencia va cada vez en menor. Y ahí las provincias que mayor cantidad de trigo tienen son Chimborazo, Pichincha, Tungurahua y Imbabura. ¿Ya? Pero bueno, esto es un tema de que el trigo siempre ha sido un cultivo, primero, que tenemos bajo rendimiento. Por lo tanto, no somos tan buenos en producir. En legumbres,
¿Cuál otra legumbre es bastante de gran importancia? Es la soya. ¿Cuánto tenemos en rendimiento nacional? Es 1,91 toneladas por hectárea. Y una superficie nacional es de 17.056 hectáreas. ¿Dónde tenemos las legumbres? La soya. Está concentrada en el Guayas y los ríos. Las producciones van similar, los rendimientos. Por ejemplo, en los ríos es donde hay mayor cantidad de superficie. En los ríos estamos casi como 12.000 hectáreas y con un rendimiento de 1,9 toneladas por hectárea. Y en el Guayas hay 4.421 hectáreas. Sí, es menor la cantidad de soya producida en el Ecuador. ¿Cuáles son las características de la producción de la soya en grano seco? Asimismo son casi similares, la verdad. Propiedad con título 52, sin título 32 y arrendado 16%. En una superficie promedio de cultivo es de 5,83 hectáreas, un poquito más grande. Solamente el 13% acceden a crédito agrícola, el 97% y el 3% accede a seguro agrícola. El 97% no accede. ¿Ya? ¿Cuándo es el mes de preferencia cuando lo siembran? Es en junio. La mayoría utiliza el mes de junio para la siembra y lo está cosechando en octubre. ¿Dónde es el destino principal de la producción de la soya? Básicamente al intermediario. Entonces la cadena siempre tiende a vincularse a los intermediarios. Es un actor muy importante dentro de la cadena de valor de la soya. Centro de acopio 14% e industria apenas un 2%. En todo caso, estos solamente son los destinos de finca o de productor primario hacia cualquiera de estos, porque ahí el intermediario o centro de acopio termina hacia la industria entregando. Caracterización social. La edad promedio de los productores de soya son de 52 años. Se describen Montubio 72%, mestizos 27%, afroecuatoriano 1%. ¿Cuáles son las principales prácticas agronómicas de la soya? Primero, utilizan de 78 kilogramos por hectárea de semilla, una cifra muy técnica, la verdad. Las variedades o híbridos que utilizan los productores de soya, ¿cuáles son? La mayor cantidad es la INIAP 307, la P34, la P307, la P38 y una gran cantidad de otro tipo de variedades de soya. Aquí hay una alta cantidad de personas que utilizan semilla reciclada. Me imagino que les da resultado, por eso de lo que utilizan semilla reciclada un 65% y semilla certificada el 35%. ¿Quiénes utilizan maquinaria o mecanización para el cultivo de la soya? En preparación del terreno, mayoritariamente. En la siembra, 34%, control de malezas muy poco, y en la cosecha también es mecanizada. En riego, asimismo, el 97% no tiene acceso a un sistema de riego. Y tampoco el 93% no utiliza fertilizantes. ¿Cuáles son los principales problemas de la soya en el Ecuador? Las plagas y enfermedades, 97%, bajos precios, 1%, falta de agua, 1%, otros 1%. En todo caso, el principal problema son plagas y enfermedades. Frijol. La producción nacional de frijol tierno en el año de 2017 presentó una disminución del 23% respecto al 2016. Durante esta década del 2007 al 2017, el valor más bajo de producción fue en el 2019. ¿Cuánto? 10.000 toneladas. A partir de ese año se observa que un comportamiento creciente para llegar a un pico en el 2016, donde fue la mayor cantidad de producción de frijol, 26.549 toneladas. ¿Ya? Pero en el 2017 hubo
un descenso ligero de la producción de frijol. Por otro lado, la producción nacional de frijol seco, que está entre 19,000 toneladas, aumentó un 82% en relación al 2016. Ya la tendencia de la producción es más estable que el frijol tierno. Ya sí, el mayor volumen de producción fue en el 2017 con 19,000 toneladas y donde se registró lo más bajo fue en el 2012 con 9,990 toneladas en cuanto a frijol. Arveja, asimismo. Arveja no somos tan buenos productores, es muy poca el nivel de producción de arveja. Presenta tendencias variables desde el 2018 hasta el 2010, desde 2008 al 2018 ha habido muchas variaciones. El año 2018 corresponde al año de mayor producción en todo el periodo. Analizamos que ha logrado 13,986 toneladas y cuando hubo la menor cantidad de producción, en cambio fue en el 2013, solamente 3,380 toneladas. Esto se ha ido recuperando. En el 2014 se logró recuperar algo hasta llegar a 10,945 toneladas. Otro cereal que tenemos nosotros, en cambio, son los cereales andinos, la quinoa. La quinoa, con sus altos y bajos, ha tenido, continúa, y el mercado para la quinoa, sobre todo el mercado exterior, está muy prometedor y es un producto que se encuentra desde la Sierra Centro hasta la Sierra Norte, toda esta parte de los páramos andinos. La parte de acá ya no, porque aquí estamos con alturas muy, muy bajas, sobre los 2,000 metros, 2,300, y aquí no necesitamos altitudes bastante altas, 2,400, 2,500 para arriba, ya podemos tener buenos cultivos de quinoa, sobre todo estos ecosistemas que están cerca a los páramos. Los representantes en quinoa, ¿cuál es? La provincia de Chimborazo. La provincia de Chimborazo es la que mayor cantidad ha tenido en estos últimos años en producción. Ha tenido de 0,41 toneladas que producía por hectárea, ha logrado mejorar su producción a 0,61 toneladas por hectárea. Esto en el cultivo de quinoa. Ya. De acuerdo al INEC, la producción de quinoa en el Ecuador alcanzó 2,146 toneladas, 67% más respecto a las producidas en el año anterior, o sea, se refiere al año 2018. Los años son esta información es del 2019. El incremento se ha originado por el crecimiento de la frontera agrícola, del rendimiento de las provincias de Chimborazo, Imbabura y Carchi, que son las más representativas en la producción de quinoa, sobre todo cerca a los páramos, como les acabé de comentar, y también este aumento de la demanda internacional. Y lo que ha generado una recuperación del precio en comparación a lo que fue casi hace 5 años, 2015, cuando hubo un desplome del precio de la quinoa. En todo caso, son unos cereales que poco a poco va avanzando y va teniendo bastante impacto en la economía de la sierra. Ya. Tenemos otro producto que es de bastante importancia en el Ecuador. ¿Cuál es? Es el cacao. ¿Cuál es la producción, el tipo de producción que más se comercializa? Es el cacao seco de almendra. Aquí, la mayor cantidad una caracterización de la producción en sí. En cuanto a la tendencia de tierra, los propietarios con título son mayoritarios, 79%. Propietarios sin título, 13%, y tierras comunales, 7%. ¿Ya? Es muy variable la cantidad el tamaño de las fincas o las plantaciones de cacao. ¿Ya? La mayor cantidad se encuentran en mayor a 10 hectáreas. Estamos hablando de
de 10 a 20 hectáreas está la mayor cantidad de productores. Muy pocos utilizan crédito agrícola, porque es un producto que solamente el mayor costo es el momento de la siembra. Seguro agrícola, casi nadie, el 1% nomás tiene asegurada su plantación. ¿Ya? El beneficio de programas, tanto estatales como de otro tipo de ONGs, es bastante alto. Sobre todo, ahí es lo que se presenta en uno de los cultivos, el 45%. En comparación a los otros, era muy bajo, los otros productos, pero en el caso del cacao sí, porque está relacionado siempre este tema de producción vinculada al orgánico, a lo agroecológico, y siempre hay algún tipo de incentivos, capacitación y todo esto para el cultivo de cacao. Ya las siembras, establecimiento de la plantación más que todo, más que siembra. Siempre es al inicio de las épocas de lluvia y la cosecha es durante todo el año. ¿Okay? El destino de la producción del cacao, siempre es intermediación. Entonces, siempre va a haber gran cantidad de intermediarios y más que todo porque el productor es muy pequeño. El productor de cacao produce durante todo el año y por mínimas cantidades. Entonces, eso no le da este tipo de poder para tener grandes volúmenes de acopio y gran poder de negociación al momento de llegar a intermediarios más grandes o directamente a la industria, que siempre requiere de volúmenes bastante altos. Al centro de acopio, 10%, mercado 1% y otro 7%. Listo, yo creo que se nos acabó el tiempo. Caracterización de los productores, asimismo, son de ya más o menos avanzada edad, 56 años. El tema de capacitación, como habíamos señalado, el 59% recibió capacitación sobre el manejo de cultivo. El Ministerio de Agricultura ha impartido casi el 88% de las capacitaciones. ¿Cómo se identifican? Aquí es mayoritariamente de todo el Ecuador, mestizos. Montubios 33%, indígenas 7%, otro 4%. ¿Cuáles son las prácticas agronómicas del cultivo de cacao? Primero, aquí distinguimos los dos tipos de cacao. El CCN 51, que normalmente lo siembran con una densidad de 1110 plantas por hectárea. Esto es de 3x3, ¿no es cierto? La densidad. Y el complejo, estos tipos de cacaos nacionales finos de aroma y todo esto. ¿Ya? Con una densidad de 877 plantas por hectárea. ¿Cuáles especies? El CCN 51 y estos tipos de cacao nacionales. Origen de material vegetativo, reciclado 60%, certificado 60%. El control de malezas fue la labor que más se mecanizó con el 70%. Sistema de riego, el 28% ha tenido acceso a riego. El tema de fertilizantes, 40% utiliza fertilizantes. ¿Y cuáles son los principales problemas? Plagas, enfermedades, heladas por bajas temperaturas, déficit de agua. Eso es lo que... Ya. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos indica cómo está el incremento del precio al productor del cacao, de almendra seca, un corte de enero de 2020. ¿Ya? Entonces aquí, en diciembre, ha habido de diciembre 19 a enero 2020, una ligera variación de 7,5 en cacao fino de aroma. En el CCN 51, asimismo, ha habido un aumento del 3,5%. Esas son unas ligeras tendencias que han habido en cuanto al precio del precio de cacao para el productor. Listo. Se nos acabó el tiempo. No sé si tienen alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, jóvenes? De aquí nos vemos para el
día sábado para las exposiciones. Cinco y media no, Inge, el sábado. Ya. ¿Perdón? 5:30 igual el sábado. Sí, 5:30 el sábado y 5 de la tarde el domingo. Listo. ¿Listo? Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente su atención y que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.